Colosenses 3, versículo del 18 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Gloria a Dios. Tomen asiento. Bueno, el tema que hoy nos corresponde ver es familias instruidas en la palabra de Dios. Y quiero hacer un breve recuento, que en los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, de Moisés, la familia era una sociedad, era la más pequeña de las sociedades. Quiere decir que en cada familia habría costumbres que les regían. El padre, que era el patriarca, era el que tenía la decisión sobre sobre derechos y sobre la economía, y también los varones eran los que instruían a los hijos. Los varones casados, los jóvenes casados, se tenían que sujetar al patriarca de esa familia. Hasta que el patriarca falleciera, pues ellos tenían que sujetarse a su padre. El padre era el responsable único del culto religioso y tenía poder judicial sobre ellos. Debía asegurar el porvenir de la familia, y a la cual pertenecían también los esclavos. Es trascendente la obediencia a los padres. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, se va a hacer mucho hincapié a la obediencia a los padres. Voy a pedirles que me ayuden a leer Éxodo 20:12, quien lo encuentre primero. Éxodo 21:15. Éxodo 20:12 dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén, gloria a Dios. Éxodo 21:15. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Y Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y como acabamos de escuchar, el texto que leyó ahorita mi hermano Arturo, que el hijo que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué? Morirá. Entonces era muy importante y muy duro el juicio contra el hijo que levantara su mano contra sus padres. Y Levítico 19:3, y se levantó su marido y le siguió. No, estoy leyendo Jueces, perdón. Levítico 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Entonces vemos cuán importante era el temor a nuestros padres, en el Antiguo Testamento. Y también la palabra de Dios nos enseña las bendiciones que hay de obedecer a nuestros padres. En Éxodo 20:12, que fue el que leyó mi hermano Arturo, ¿alguien se lo sabe de memoria? ¿No? Amén, gloria a Dios. En Éxodo 20 vamos a encontrar los 10 mandamientos. Y pues es el primero de los 10 mandamientos. Y además dice, ¿por qué hay que honrar a nuestros padres o para qué? ¿Para qué, mi hermano Arturo? Para que tus días se alarguen en la tierra. Si nosotros honramos a nuestros padres, viene una bendición a nuestra vida. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer Proverbios 17:1. Por favor, busquémoslo, y quien lo encuentre le da lectura. Proverbios 17:1, 19:26, 20:20, 28:24 y nada más.
Ahí nos está diciendo que es mejor una casa, un bocado sencillo pero en paz, que una casa donde hay problemas, donde hay líos. De nada sirve que haya muchos manjares si hay pleitos. Proverbios 19:26. ¿Nadie? Ajá. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Gracias. Entonces, el que hace mal contra sus padres es un hijo que causa vergüenza. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa. Qué cosa tan dura, tan fuerte el que hace oprobio contra sus padres. Éxodo 28:24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Y bueno, se las dejo de tarea, leer Proverbios 31, del 10 al 31, que habla sobre la mujer virtuosa. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios instruye a honrar a nuestros padres, a amarlos, a cuidarlos. El padre tenía que ver con todas las decisiones importantes de la familia, incluso el escoger alguna esposa, el padre tenía que ver con esa decisión, podía opinar acerca de esta decisión. Era el que enseñaba la palabra de Dios. Vamos a ver en Deuteronomio 4, del 9 al 10. Yo lo leo, usted solamente sígalo con su vista. 4 del 9 al 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y en Deuteronomio 11:19. Gloria a Dios. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces vemos que el Señor nos instruye o nos ordena que le enseñemos la palabra de Dios ¿a quiénes? A nuestros hijos. Lo que nosotros hemos aprendido y hemos vivido en el Señor, se lo tenemos que comunicar a nuestros hijos, ¿sí? El padre es el responsable no tan solo de instruir, sí, de dar todo este tipo de enseñanzas, pero también de instruir a sus hijos en el oficio que van a tener toda su vida. Entonces, quienes eran carpinteros, ¿qué les enseñaban a sus hijos a hacer qué? A ser carpinteros. Quienes eran artesanos, pues les enseñaban a sus hijos a ser artesanos. Quienes labraban la tierra, les enseñaban a sus hijos a labrar la tierra, ¿sí? Entonces, era todo un conocimiento que se pasaba de generación en generación. Bueno, cuando llegan a Canaán, todas estas costumbres, ¿qué creen que pasó? Se fueron relajando, ¿sí? No se perdieron por completo, pero se fueron relajando estas costumbres. Bueno, voy a dejar un momento ahí esta enseñanza y voy a contarles que a partir de la década de los 90 se da una serie de cuestiones que han desencadenado complicaciones en nuestra vida diaria. Cuestiones como cuáles. Bueno, pues se da el empoderamiento de la mujer. Y al darse el empoderamiento de la mujer, pues ¿qué creen que pasa? La mujer sale de su casa y empieza a buscar trabajo. ¿Esto es malo? No, no es malo. No es malo, es bueno. ¿Qué fue lo malo? Que se desatendieron a los hijos. Y entonces con papá y mamá fuera de casa, se empieza
a relajar la disciplina y además lo sustituye un aparatito por ahí que muchos tenemos en casa, que es la televisión. Entonces los hijos pues empezaron a ver demasiada televisión. Se empieza a utilizar el celular y a partir del 2010, que es esta última parte de estos últimos años que hemos estado viviendo, se proliferó el uso del celular y las redes sociales. Ya existía el celular, ¿verdad? Y ya existía el internet, pero a partir del 2010, pues el internet ya lo podíamos tener en el teléfono y las tablets, y entonces a nuestros hijos, en vez de darles un libro, ¿qué creen que les damos? Pues la tablet, el celular, porque es más fácil controlarlos. ¿Qué pasa cuando nosotros permitimos que esto se salga de control? Todo es bueno en cierta medida. No estoy ni satanizando el celular y el internet, ni nada, ni tampoco estoy satanizando a las mujeres que trabajan, pero todo debe de tener una medida. ¿Qué pasa cuando todo esto se sale de control? Bueno, pues empiezan a surgir los padres de la nueva era, que son los padres azúcar o los padres bombón, que son los padres que no corrigen, que no disciplinan, porque el niño se va a traumar. Empiezan a surgir una serie de corrientes que nos dicen que dejemos al niño en total libertad porque él está explorando, y nos prohíben o nos limitan a darles una corrección. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a los niños y en cuanto a la corrección? Que los corrijamos ¿con qué? Con vara. Sí, dice la Biblia, con vara. Entonces, con toda esta nueva surgimiento de todas estas ideas, hemos empezado a dejar de lado los principios bíblicos. Porque de alguna manera, aunque no toda la gente lee la Biblia, había principios establecidos, ¿verdad? Pero ahora, pues todos estos principios se han ido quedando a un lado. Y ha venido a desencadenar en que las familias, pues ya no son como antes, que hay un alto índice de divorcios, aún en las iglesias cristianas, hay un alto índice de divorcios. Esta situación de la liberación de la sexualidad, de que hay muchos gays, que se está peleando para que se reconozca a un matrimonio gay. No hay matrimonios gays, pero toda esta situación ha confundido los principios familiares. Inclusive a nosotros como iglesia se han venido filtrando toda esta serie de pensamientos. Y nosotros, a veces por el desconocimiento de la palabra de Dios, no hemos sabido poner límites. ¿Es bueno que nosotros crezcamos con toda la tecnología? Sí, es bueno. Es bueno que nosotros echemos mano de las nuevas descubrimientos que se están haciendo. Sí, es bueno, pero nosotros tenemos que aprender a filtrar las cosas con la palabra de Dios. Cuando no ocupamos la Biblia y no le permitimos al Señor ayudarnos a tomar decisiones en nuestra familia, empezamos a tener una serie de problemas que nos rebasan. Cuando la mujer empieza a trabajar, a veces empieza a profesionalizarse y ¿qué creen? Que gana más que el hombre. Y entonces pues ya no le pueden dar una orden a la mujer porque ella es la que lleva más dinero a la casa. Y el hombre pues a su vez se siente frustrado. Y los niños pues son los que terminan pagando este tipo de situaciones. Y empieza a haber discusiones y la mujer dice pues yo me divorcio y yo puedo sola. Todo este tipo de pensamientos, aunque pareciese muy lejos, a veces están dentro de la iglesia. Y nos olvidamos de los preceptos bíblicos. Los hijos han sido desplazados y la atención paterna ha sido sustituida por la televisión, por internet y por redes sociales. Pablo, sabiendo de la condición humana, porque esto pues además, bueno, ahora tenemos la problemática de las redes sociales y la televisión, pero la problemática humana siempre ha existido. Los problemas matrimoniales pues siempre se han dado porque somos humanos. Entonces
Pablo nos escribe y nos escribe de una manera muy sabia y nos da una mini guía para saber cómo llevar nuestro matrimonio en orden, cómo llevar nuestro matrimonio en paz. Primeramente, vamos a volver a leer Colosenses 3:18. Yo lo voy a leer, usted solamente sígalo con su vista. Primeramente, le habla a las casadas. Casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cuál es la palabra que aquí ocupa? ¿La qué? La sujeción. A ver quién es sujeta de mis hermanas que somos casadas. Mi hermana, muy bien, gloria a Dios. ¿Y es fácil ser sujeta? Mi hermana Nadia también es sujeta. Qué bueno que no está mi esposo, yo también soy sujeta. ¿Es fácil ser sujeta? ¿Es fácil sujetarnos? No. ¿Por qué no es fácil? Porque cuando no llevan un buen testimonio o muchas cosas, uno tiene que obedecer al Señor conforme a su palabra y actuar en silencio. Cuando llevan un buen testimonio y son hijos de Dios, Bueno, pero a veces tenemos que sujetarnos en cosas muy sencillas, ¿sí? Yo quiero compartir, dice mi papá, es que el matrimonio es muy difícil por una razón, porque te casas con alguien que no es ni de tu familia, ¿sí? Entonces, nuestro esposo trae una manera de hacer las cosas y nosotras traemos otra manera de hacer las cosas. Y entonces cuando nos dice, es que a mí no me gusta, no sé, que le eches cilantro a la sopa, a mí me gusta que le eches hierbabuena. Nosotras decimos, ¿cómo? ¿Cómo le voy a echar hierbabuena a la sopa? Yo nunca la he comido así. Y así, en esa sencillez, surge un problema. O nosotras estamos acostumbradas a que hay un tapete en la puerta y el esposo llega y nos dice, quita ese tapete porque me tropiezo. ¿Cómo? Si yo toda mi vida viví con un tapete en la puerta. Y va contra nuestras costumbres. Va contra lo que nosotros estamos acostumbradas a hacer. Y bueno, esos son unos ejemplos, pues a lo mejor muy simples, ¿verdad? Pero hay situaciones ya trascendentes que nuestro esposo nos dice, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Y nosotras nos cuesta trabajo obedecer. Pero cuando nosotras nos sujetamos, dice Pablo, como conviene en el Señor, es conveniente, es bueno. Cuando nosotros nos sujetamos, pues en primera, nos vamos a evitar un problema con nuestro esposo. En segunda, nuestro matrimonio va a funcionar mejor. Va a haber armonía. ¿Y quién creen que nos está viendo? Aparte de nuestro Dios, en casa, ¿quién nos está viendo? Nuestros hijos. ¿Nuestros hijos qué van a aprender de nosotras? Obediencia. Y la obediencia es buena. Mi hermana. Sí, pero tenemos que sujetarnos, aunque nos cueste trabajo. Y cuando haya una situación muy difícil, esto se los digo por experiencia propia, yo he sido de un carácter muy difícil y al llegar al matrimonio me costó mucho sujetarme, mucho. Pero cuando hay cosas con las que de veras no puedo, ¿a quién creen que le digo? Pues a Dios. Y me desahogo con Dios y ¿qué creen que pasa? Que Dios me muestra lo conveniente de sujetarme. Dios me enseña lo bueno que es sujetarme. Y hay bendición. Cuando me he sujetado, Dios ha bendecido nuestro matrimonio. Entonces, pues el Señor nos pide a las mujeres ¿qué? Sujeción, obediencia, sujeción. ¿Sí? Bueno, ya vimos a las mujeres. Luego en el versículo 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Para nuestro esposo es muy importante que nosotros lo respetemos. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestro esposo, ellos se sienten bien, se sienten amados,
porque los estamos respetando y ellos como varones necesitan sentir respeto. Porque esa es su condición de varón, que los respetemos. Pero para las mujeres, ¿a las mujeres qué nos hace sentir bien? Sentirnos amadas, sentirnos apapachadas. Y dice la palabra de Dios: amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué? Ásperos. A veces cuando ya tenemos 15, 20 años de casados, pues ya el esposo ya no es atento como cuando eran novios, ¿verdad? Ya no nos piden las cosas así con muchos por favores, ¿verdad? Ya nos hablan más fuerte, más feo. Y nosotras como mujeres, ¿qué pasa en nuestro corazón? Pues nos sentimos dolidas. Ay, es que no me lo pidió por favor, porque además las mujeres, el miércoles veíamos, somos más emocionales, somos más sensibles. Entonces a la mujer, las mujeres, varones, necesitamos sentirnos amadas, cuidadas, que nos pidan las cosas por favor, que nos hablen con amabilidad. ¿Por qué? Pues para que nuestro matrimonio también funcione en armonía. ¿Sí? Y luego dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Sí? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí aún tenemos a nuestros padres. Y es bueno que obedezcamos. ¿Será bueno que mi hermano Arturo obedezca a su papá? Pero mi hermano Arturo ya es grande, ya hizo su vida, ya tiene hijos. ¿Estará todavía en tiempo de obedecerle a su papá? ¿Sí? Sí, por supuesto. Mientras mi hermano Arturo esté aquí con nosotros, todavía puede aconsejarlo, todavía puede regañarlo, y mi hermano todavía tiene la responsabilidad de obedecerle. Y así cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a nuestros padres y de enseñarles a nuestros hijos a obedecer. ¿Sí? Porque a veces les platicaba, ahora son los famosos padres de azúcar. No, ¿cómo lo voy a corregir? No, ¿cómo le voy a pegar? No, ¿cómo le voy a decir que no? Y nos cuesta trabajo corregir. Yo tengo un bebito de 1 año y le digo a Gerson, es muy chistoso porque a su año de vida, cuando le dicen no, rezonga. Y tú dijeras, pero si es un niño. Bueno, pues ya traemos en la naturaleza la desobediencia. Y es mi responsabilidad enseñarle a obedecer. Es mi responsabilidad enseñarle límites, porque lo amo. Y si no le enseño desde pequeño límites, ¿qué va a pasar cuando tenga 20 años o 15 años? No le voy a poder decir que no, porque toda su niñez fue enseñado a que él podía hacer lo que quisiera. ¿Por qué hay tanto delincuente ahora? Porque no les enseñaron límites de pequeños. Hay un comercial que salen algunos bebés y dicen, él no nació corrupto, él no nació delincuente. Y efectivamente, un bebé no nace maleante, pero es responsabilidad de los padres darle una buena educación. Y más aún nosotros que estamos en la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad, no tan solo enseñarles límites seculares, es nuestra responsabilidad enseñarle a vivir conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo le voy a enseñar a vivir conforme a la palabra de Dios? Viviendo yo la palabra de Dios, enseñándole yo cómo se vive en Dios. Porque si mi hijo ve que yo soy mentirosa, que soy irresponsable, que soy irrespetuosa con mis papás, ¿qué va a aprender? Pues a ser mentiroso, irrespetuoso, irresponsable. Entonces, depende de mí educarlo con el ejemplo conforme a la palabra de Dios. Y por último, dice el versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría porque tenemos que ser tolerantes. Sí tenemos que corregir, pero tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe cómo corregirlos.
Y no es exasperarlos. ¿Qué es exasperar? Pues no desesperarlos. Hace algunos meses me subí al metro y venía una abuelita regañando a su nieta porque hizo, no me acuerdo qué hizo, alguna sencillez. Y le digo a Gerson, terminé yo desesperada porque la regañó, como 5 estaciones se vino regañando a la niña. Y ya la niña ya estaba jugando, ya hasta se le había olvidado lo que hizo, y la señora seguía regañando a la niña. A veces así somos nosotros, ¿verdad? Regañamos a nuestros hijos y ya el niño ya aprendió que no lo debe de hacer, pero nos acordamos y lo volvemos a regañar. Y lo estamos moleste y moleste y moleste. Dice la palabra de Dios que no los exasperemos, ¿para qué? Para que no se desalienten. A veces los hijos se desalientan, a veces no quieren venir al templo porque se desalientan. Y con esto no estoy diciendo que no los reprendamos conforme a la palabra de Dios. Estoy diciendo que seamos sabios para que no se desalienten. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros tomemos la responsabilidad de nuestra familia en nuestras manos. A veces en las escuelas las mamás esperan que la maestra eduque a los hijos. Y tenemos la misma idea aquí en la iglesia. Esperamos que los instructores eduquen a nuestros hijos, que el pastor ore por mi hijo adolescente que no puedo controlar. Y nos lavamos las manos, ¿verdad? No, pues es que el pastor ya oró. O pastor, hable con él. Y nosotros nos desentendemos. Pero es responsabilidad de nosotros tomar las riendas de nuestra familia, más aún de los varones. Con esto retomo lo que veíamos al principio. Es responsabilidad del varón estar a cargo de su casa. Hubo una familia donde el papá pues nunca estuvo muy presente, ¿verdad? Y cuando el papá faltó, se quedó la mamá, la hija y el hermano mayor. Pero como el hermano mayor nunca había visto en su papá el liderazgo, ¿qué creen que hizo? Pues se encerró en su cuarto. Y después llegó otra persona y tomó el lugar que a lo mejor a él le correspondía. Y fue un desbarajuste esa familia. Y pasó como 1 año, y entonces este varón entendió que pues le tocaba a él tomar el lugar. Y ya tomó las riendas y hubo más orden en esa familia. Y con esto quiero decirles, no que a sus hijos les toque, a su hijo mayor le toque la responsabilidad, sino que a nosotros como padres o a ustedes como padres les toca ser responsables en su hogar. En Éxodo veíamos a los padres enseñando a los hijos. Ahora se ha perdido esa costumbre. Ahora ¿quién es la que enseña? La mamá. Ahora la que corrige es la mamá. Y a veces no es muy sano porque las mamás o las mujeres somos muy emocionales. El varón siempre es más objetivo. Y el que tiene que enseñar y el que tiene la responsabilidad bíblicamente, ¿quién es? El varón. El varón, pero a veces se ha relajado esto. No, es que yo trabajo todo el día. No, yo llego cansado para hacer un culto familiar. No, ora tú con el niño, si tú estás todo el día con él. ¿De quién es la responsabilidad? Del varón. Bueno, tampoco, no estoy diciendo que la mujer se desentienda, ¿verdad? También tenemos nuestra responsabilidad. Pero es importante, hermanos, que nosotros retomemos estos principios bíblicos, que nosotros retornemos a la Biblia, porque aún nosotros aquí en la iglesia hemos dejado a un lado la Biblia, y eso no es bueno. Y eso quiero decirles que se nota, cuando una iglesia no está en Dios, se nota. Pero Divino Redentor se ha santificado. Divino Redentor, yo quiero decirles que desde que llegué a la fecha he notado que hemos crecido. Que hemos crecido no tan solo en números, sino también espiritualmente.
Hemos orado juntos como familia y el Señor ha respondido. Y así como hemos crecido, es importante que usted crezca en casa. Que sus hijos no hablen de la televisión, que sus hijos hablen de lo que usted les enseñó. Que sus hijos no hablen de lo que vieron en internet, que sus hijos hablen de los testimonios que usted les platicó. Que sus hijos conozcan la familia. A veces hemos dejado esto, a veces no sabemos cómo fue la vida de nuestros abuelitos, cómo se conocieron nuestros papás, cómo fue la vida de mis tíos. Y podemos decir, pues es insignificante. No, hermanos, eso crea raíces en nuestros hijos. Eso les hace amar a la familia. En las familias hebreas eran una comunidad. Todos vivían en una comunidad. Todos se amaban. Había lazos fraternos. Que así sea nuestra iglesia, que así sea nuestra casa. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios, muchas veces perdemos a nuestra familia. No sé si a usted le pasó, pero cuando nosotros nos hicimos cristianos, nuestros tíos se alejaron. Bueno, mis tíos se alejaron. Y nos sentíamos solos en los cultos de Año Nuevo, los primeros cultos. Pues nada más éramos 4, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Pero nos abrazó la iglesia. La iglesia nos amó y nos enseñó cómo ser una familia cristiana. Así sea en esta iglesia, hermanos, y así sea en su casa. Aprendamos a ser una familia cristiana, con valores y cimientos cristianos. Que todas las decisiones que nosotros tomemos sean bajo la supervisión de nuestro Dios, sean con la aprobación de nuestro Dios. Enseñémosles a nuestros hijos a tomar decisiones bajo la voluntad de Dios. Si va a entrar a la universidad, si va a entrar a la prepa, pues enseñémosles a orar y enseñémosle cómo escuchar la voluntad de nuestro Dios, para que su vida sea fructífera, para que haya bendición en la vida de nuestros hijos y de nuestras familias. En Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pidámosle al Señor que sazone nuestras palabras. A veces en el convivir diario con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, a veces somos ásperos, no tan solo el esposo, también las mujeres somos ásperas. No sabemos hablar pues con mucha ternura, o no sabemos hablar como debiésemos en el momento que debiésemos. Pero pidámosle al Señor que Él siempre sazone nuestro hablar. Que dice aquí la palabra es: sea vuestra palabra con gracia. ¿Qué es con gracia? Pues que sea buena nuestra palabra, que lo que hablemos entre nosotros sea bueno, no sea para criticar al vecino o para criticar a nuestros propios hijos o para echar un chisme. No, que nuestra palabra sea con gracia, sea una palabra sabia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. A veces no sabemos cómo reaccionar ante las situaciones, pero con el Espíritu Santo en nuestra vida guiando nuestro ser, pues sí podemos tener una convivencia muy buena. Y todo esto es para que usted y su familia crezca. Un día vamos a tener que dar cuentas delante de nuestro Dios. Y el Señor pues nos reclamará: ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con el esposo que te di? ¿Cuál va a ser la cuenta que vamos a entregar nosotros? ¿Cómo vamos a decirle al Señor: sí, Señor, yo los eduqué bien, los eduqué en tus caminos, los hice crecer en tus caminos? O vamos a decir: ay, Señor, es que era muy difícil ir al templo, todo el día ya metidos, no, mejor veíamos películas. No, ¿verdad? Eso no es grato. Vamos a venir delante de la presencia del Señor, y yo le invito a que haga un análisis: cómo está su familia, cómo están sus hijos, sean grandes o sean chicos.
Yo recuerdo hace unos años, mi hermano ya tenía como 25 años, ya era papá y todo, y se enfermó y había que inyectarlo y nunca le han gustado las inyecciones. Y ya mi papá estaba ahí, cargando a su hijo de 25 años para que lo inyectaran. Y siempre, gracias a Dios, nos dio un padre amoroso. Siempre nuestro padre ha estado ahí. ¿Usted es un padre amoroso? ¿Un padre que sabe atender la necesidad de su hijo? Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, venga delante de la presencia del Señor y roguémosle a Dios que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé amor, que Él nos guíe, que Él sea nuestra guía. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor.